Hola, vamos a resolver algunos ejercicios donde está involucrado el cono. Si un plano paralelo a la base del cono contiene los puntos E, G, K, como se muestra en la figura, que son puntos del cono, entonces la sección plana producto de la intersección entre ese plano y el cono se denomina. Aquí lo que nos están diciendo es simple y sencillamente que tenemos un plano paralelo a la base donde está involucrada la sección plana señalada en color rojo. ¿Cómo se llamaría esta sección plana? Bueno, si el plano es paralelo a la base sería una circunferencia. En la pregunta número 2 dice que cuál es el segmento que representa la altura del cono que contiene los puntos A y C. Aclaran que es el cono que contiene los puntos A y C porque en realidad en la figura hay dos conos. Hay un cono de base pequeña y otro cono más grande sobre él. El cono de A a C, siguiendo los puntos, es el marcado en rojo, es decir, todo el cono completo. La altura entonces de este cono es la línea que va desde B hasta la base, hasta el centro de la base, que sería D. Por lo tanto, la altura es BD. Considere la siguiente información sobre la sección plana producto de la intersección de un cono circular recto y el plano, tal que el plano cumpla las tres condiciones que se encuentran en el recuadro. Con base en la información dada, la sección plana que se forma mediante el corte del cono con el plano corresponde a una, vamos a ver, en este caso no tenemos imagen. Entonces lo que hacemos es dibujar un cono y empezamos a suponer los tres puntos que nos dicen. Nos dicen que no pasa por el vértice del cono. Tenemos claro que el vértice del cono es la partecita, el puntito de arriba. Entonces sabemos que el plano no puede tocar por ahí. Es paralelo a la generatriz del cono. Cuando nos dicen generatriz, tenemos claro que es la línea inclinada al lado del cono. Y si es paralelo, por definición, rectas paralelas, significa que tienen la misma inclinación. Es decir, que el corte tiene que traer la misma inclinación que la generatriz. Y es oblicuo con respecto a la base del cono. Oblicuo quiere decir que no es ni paralelo ni perpendicular a la base del cono. O sea, está inclinado. Si vemos la base y el corte bien inclinado, quiere decir que incluso atraviesa a través de él. En este caso, podemos decir entonces que se trata de una parábola. En el siguiente ejemplo, dice así: considera la siguiente información sobre la sección plana producto de la intersección de un cono circular recto y un plano perpendicular al plano de la base del cono, pero que no pasa por el vértice de este. Con base a esta información dada, la sección plana que se forma mediante el corte del cono con el plano corresponde a una. Ok, volvemos a lo mismo anterior, no tenemos la imagen, entonces empezamos a plantearnos. Tenemos un cono. La sección plana es un corte perpendicular a la base del cono, o sea que forma 90 grados y no pasa por el vértice del cono. Ya tenemos claro que cuando este corte sea perpendicular a la base y no pase por el vértice, corresponde a una hipérbola. En la pregunta número 5 dice que la medida de la altura de un cono es 18, el diámetro de su base es 16. Si al cono se le realiza un corte a la mitad de su altura con un plano paralelo al de su base, entonces ¿cuál es la medida del radio de la superficie del corte? Observen que ya aquí nos dan medidas. Entonces estamos frente al tema que vimos sobre las razones que existen de proporción entre lo que son alturas, radios y diámetros del cono. Por lo tanto, entonces, tenemos un cono. La altura de ese cono es 18. El diámetro de su base es 16. Nos dicen que al cono se le aplica un corte justo a la mitad. Eso quiere decir que una mitad va a medir 9 y la otra mitad también va a medir 9. Ahora sí, se produce la sección plana que conocemos como una circunferencia y lo que nos están preguntando es cuál es la medida del radio de esa superficie plana. Si vemos bien, si el diámetro de la base del cono es 16, entonces su radio es la mitad, quiere decir que es 8.
Ahora bien, tendríamos dos relaciones. El radio mayor, que es 8, con el radio menor y la altura mayor con la altura menor. Por ejemplo, radio mayor sería 8 y radio menor no sabemos. Esa sería la x, 8 sobre x. Altura mayor, que es 18, y la altura menor, que es 9. Entonces colocamos 18 sobre 9. Ahora, una vez que tenemos las dos relaciones ya bien colocadas, aplicamos la regla de 3, que es multiplicar en diagonal. Los únicos dos números que se pueden multiplicar acá en diagonal serían el 8 con el 9, y luego se dividen por el número que queda, que sería 18. Así entonces, x es igual a 8 por 9 dividido entre 18. Eso nos da 4. Quiere decir que el radio de la sección plana es 4. Y la respuesta a la pregunta sería la opción B. Observe que cuando el corte se hace a la mitad de la altura, el radio de la sección plana mide exactamente la mitad del radio del cono. Veamos que el radio medía 8 de todo el cono, entonces ahora el radio de la sección plana es la mitad de 8, o sea 4. Esto siempre sucede cuando el corte se hace justo a la mitad del cono. En el ejemplo número 6, un cono circular recto cuya medida de la altura es 96 es intersecado por un plano paralelo a su base a una distancia de 64 centímetros de la base. Si la medida del radio de la sección plana que se genera por esa intersección es 21, entonces la medida en centímetros del radio del cono original corresponde a... Volvemos de nuevo, dibujamos un cono y decimos la altura de este cono es 96. También sabemos que es intersecado por un plano paralelo a su base. Quiere decir que se forma una circunferencia y que este corte está a una distancia de 64. También nos indican que el radio de esta sección plana mide 21. La pregunta es, ¿cuál es entonces la medida del radio de todo el cono? Tenemos que la altura del cono pequeño vendría a ser la resta de 96, quitarle 24. Y lo que nos queda son 32, así que el cono pequeño va a tener una altura de 32. Ahora bien, sacando las relaciones radio mayor sobre radio menor, altura mayor sobre altura menor, entonces vamos a tener que el radio mayor es x y el radio menor es 21. Que la altura mayor es 96 y que la altura menor es 32. Y ahora aplicamos la regla de 3. Observe que aquí los números que se pueden multiplicar en cruz serían 21 por 96 y se divide entre el número que queda, que sería 32. Así x es igual a la multiplicación de 21 por 96 dividido entre 32. Eso nos da 63. Quiere decir entonces que la medida del radio del cono grande es 63 y que la respuesta correcta es la opción D. En la pregunta número 7 dice así, la medida de la altura del cono es 12, el diámetro de su base mide 8. Si al cono se le realiza un corte a la mitad de su altura, entonces es un plano paralelo a su base. Entonces, ¿cuál es la medida del radio de la superficie del corte? Tenemos el cono. La altura de ese cono es 12. El diámetro de su base es 8 y sabemos que se le realiza un corte justamente a la mitad de su altura. Si ese corte es exactamente a la mitad de su altura, entonces vamos a tener que la parte de abajo del corte va a ser 6 y la parte de arriba otro 6. Recuerde que cuando se hace un corte justo a la mitad de la altura, el radio de la sección plana mide exactamente la mitad del radio del cono. Eso quiere decir que si teníamos que todo el cono tiene como diámetro 8, su radio va a ser 4. Y el radio de la sección plana va a ser la mitad de ese otro radio, o sea, va a medir 2. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción B.